Estamos viviendo en esta instancia planetaria del hoy y el ahora momentos que a la vez de complicados vienen a ratificar viejas historias, viejas verdades, situaciones que se fueron repitiendo durante siglos y que vienen de milenios atrás. De hecho, anteriores a la fecha cero que se implanta en el calendario actual a partir del nacimiento y, bueno, la era Jesús, por llamarla de una forma rápida y sencilla, lo cual crea un condicionamiento. Estamos midiendo el tiempo a partir de la vida de mi querido hermano, de nuestro hermano, porque ya es hora de que lo consideremos así, como un hermano, como alguien que decidió en un determinado momento quitar el velo y avanzar por caminos absolutamente complejos, en los cuales se requiere una enorme fuerza interior para vencer los pruritos y las dudas. Y créanme que mi hermano tuvo muchas dudas y tuvo que fundamentar algunos pruritos por el solo hecho de haber venido acumulando un cierto tipo de conocimiento, válgase o dígase sabiduría, durante todas sus existencias dentro de este esquema planetario. Y cuando hablo de existencias, estoy dando ese escalón que quise dar en un video anterior, en el que no es cuestión de vivir, es cuestión de existir, hacernos existentes, porque vida tenemos todos, pero el destacar la vida, el apuntar hacia un cierto objetivo e intentar cumplirlo a como sea, eso es existir. Y él existió, y él fue juntando, como quien va recorriendo diferentes partes de un rompecabezas que se encuentra esparcido y al que debemos recuperar porque nos devuelve la imagen. ¿Qué imagen se puede tener ante un rompecabezas enorme pero todo esparcido? No, lo único que vemos son pequeños trozos. A veces tomamos uno de esos trozos y lo consideramos el único, o bien el punto de partida, porque todo rompecabezas, o puzzle, como lo queramos llamar, arranca con una primera pieza. Como bien dicen los chinos, el camino, sea cual fuere, siempre se inicia con un paso. Pero aquí estamos hablando de evolución. Estamos hablando de un natural crecer, el cual debe ser ordenado, planificado mínimamente y respetuoso de las leyes naturales. El universo se rige por leyes naturales, no leyes divinas. Aquí nos han querido enseñar que todo depende de un Dios creador al cual hay que rendirle pleitesías, por el cual hay que vivir y hasta morir, que dado que nos dio la vida se merece que nosotros se la entreguemos cuando Él la reclame, ya sea a partir de un llamado propio, lo cual en general es totalmente absurdo, porque Él no habla por sí mismo, Él habla por quienes lo representan. Y quienes creen que esos que los representan están representando precisamente semejante y monumental energía y poder, entonces no se animan a enfrentarlo y obedecen. Y entregan mansamente sus vidas en creencia de que lo están haciendo para rendir pleitesías y un agradecimiento particular a eso que llamamos Dios. Un ser inalcanzable, un ser invisible, un ser intocable, extremadamente poderoso, pero que requiere de representantes humanos para ejecutar su obra. Hace muchos siglos atrás, por decir siglos, yo más bien quiero hablar de ciclos, que me parece más
coherente dentro de lo que es el manejo del tiempo, del timing, o como lo quieran llamar. Existieron dioses encarnados en la tierra. Dioses que fueron considerados así porque eran enormes en tamaño físico, pero mantenían un manejo de la magia al servicio propio, pero en instancia abusiva de aquellos que les temían, porque básicamente su función era crear miedo. Y bajo ese miedo, el mismo miedo que hoy muchos tienen a un Dios creador mayor, y para evitar entrar en un crepúsculo vital cercano a la oscuridad absoluta y que sus vidas queden esclavizadas por siempre en el fragor de un infierno eterno, cumplen con el requisito de obedecer a aquellos que dicen representarlo y que no solamente usan de ese poder, sino que abusan de ese poder. Y así ha sido por milenios. Hasta que alguien dijo: hasta acá. A partir de ahora se acabó el abuso. A partir de ahora tienen que ser ustedes. Y no le puso un límite de tiempo. Tampoco lo llenó de palabras rimbombantes, ni de escrituras, digamos, decoradas con ciertas expresiones que denunciarían una cierta divinidad. A Jesús lo bautizaron Dios y llenaron de palabras su presencia, que no tenía nada absolutamente que hacer con ese Dios que ellos mismos respetaban, y que no era otro que Jehová. ¿Y quién era Jehová? En el mito Anunnaki, que no es un mito, fue una realidad, pero considerándolo como tal, como un mito, algo que excede de pronto la explicación racional y normal de un ser como cualquiera de ustedes, o como yo mismo, en una instancia de vida absolutamente material en la que no tenemos acceso a los milagros, y mucho menos presencias que están siendo constantemente ocultadas de seres que han llegado en una misión de amor absoluta, que han entregado siglos de sus propias vidas, manteniendo una hegemonía en la que el amor siempre fue prioritario, pero, juzgados, defenestrados, asesinados, por el solo hecho de presentarse como el amor en acción, con un poder propio, a sabiendas de que la muerte física no era un problema, porque ninguno de todos, y me incluyo, los que sufrimos el rigor de la fuerza de estos señores, si así se los puede llamar, entendíamos que la muerte era simplemente una circunstancia, que en nuestros cuerpos no existía el dolor, que podían torturarnos y eso los ponía muy mal, porque no éramos cuerpos físicos normales. Éramos seres que estábamos cumpliendo con una función, visión y ejemplo, porque aquellos que nos veían quemarnos en una hoguera con una sonrisa y sin un grito, entendían que algo había sucedido, que algo estaba mal, que esa hermosísima mujer o ese varón estaban entregando un cuerpo con una sonrisa y sin sufrir. Y alguien en esa multitud temerosa y curiosa seguramente dijo para su adentro, para su interior: esto no está bien. Nadie puede sufrir en silencio y con una sonrisa. Eso significa que no están sufriendo, que están entrando en otra instancia. ¿Qué instancia es esa? ¿Por qué yo escuché hablar a este hombre del amor, escuché hablar de la creación, escuché hablar de mi capacidad creadora, escuché hablar de que Dios, como Padre, está en todos nosotros, que somos sus hijos y por lo tanto debemos actuar, porque seremos padres en su momento, porque perduraremos la raza, porque perduraremos la forma visual de un ser humano, no importando sus características femeninas o masculinas? No. Rindiendo homenaje a la vida, pero fundamentalmente
a la existencia como motivo absoluto de vida. Darle motivo a la vida es existir. Dejar huella. Porque la vida es un aspecto mecánico, absolutamente impersonal. Todos tenemos una vida, desde la primitiva vibración del átomo hasta la manifestación de un universo. Todo es vida. Pero la diferenciación y el objetivo, todo aquello que provoque amorosamente la evolución, eso es existencia. Eso es existir. Y no todos asumen ese compromiso cuando tienen la maestría por fuera, cuando le ponen un libro de instrucciones al cual tienen que seguir enfermizamente y entran a esclavizarse a partir de esas palabras, que no son palabras divinas, que se le otorgan a ciertas deidades, santos, apóstoles o como los queramos llamar, y provocan modificaciones en el pensar fundamentalmente. Han sido dirigidas directamente a la mente humana, no al corazón. No hay un solo renglón en estos libros que se dirija al corazón. Todo tiene que ver con la reiteración de una pleistesía, de un respeto por demás de la vida, de un ser que está diciéndote: eres mi súbdito y por tanto actuarás. Y estas son tus leyes, estas son tus reglas, las que deberás obedecer, porque de no hacerlo yo te castigaré. Típica expresión de Enlil, entre comillas, Jehová. Y ese supuesto Dios, que fue entronizado como tal simplemente por su poder y su violencia, se enfrenta a su hermanastro, Enki, que deviene de otra raza, con otro ingrediente, que podríamos decir que estaba encuadrado dentro de lo que hoy llamaríamos amor, tal vez no con tanta intensidad, pero sí con una intención más que intensidad, una intención. Y se enfrentó absolutamente y directamente a Enlil. De esa guerra que aún hoy continúa, porque tanto uno como otro dejó una civilización enfrentada. Los estados violentos como Israel, como el propio Estados Unidos, que en realidad no le llegan a los talones, porque hay una tradición previa, derivada precisamente de ser los hijos de Jehová, aunque muchos dicen que no. Pero hay que profundizar en la historia y observar de dónde es originaria esta raza, que era una raza paria, que no tenía tierra, que no era originaria, que a partir de sus historias y de sus tribus comenzó a delinear una idea que no era de pertenencia planetaria, que venían con una idea de conquista, y así lo hicieron, y así lo siguen haciendo hoy día. Y un arraigo a partir de la violencia, que por supuesto, no ha caído en un absolutismo, digamos, popular, multiplicado por millones. No. Solamente en algunos, porque siempre se han manejado con dirigentes. Porque el amor se manifiesta en volumen, cantidad, y no tanto cantidad, sino más bien calidad. En cambio ellos no. Ellos buscan un liderazgo siempre. Siempre hay alguien que comanda y determina. Y hay palabras que condicionan. Formas, leyes, modismos, tradiciones y un materialismo extremo que los ha hecho famosos a nivel mundial precisamente por ser los reyes de la usura, aunque ellos digan que no, aunque sus escrituras digan que jamás le cobrarás un interés a tu hermano, y sin embargo lo hacen. Entre ellos mismos se enfrentan. Y hay facciones que han hecho barbaridades,
como enfrentarse dentro de un mismo país, destruyéndose mutuamente con explosiones que luego indican que son otros a los que hoy hay que destruir. Confío, siempre confío, tengo una fe muy particular de que la verdad se va a conocer algún día. Yo he tenido el honor de conocer esa verdad. No la puedo difundir, en principio porque la persona que me otorgó esa verdad como hermano, hoy ya no está entre nosotros. Tengo que respetar su memoria. Y no entrar en una absurda intención de que se me comprenda, porque va a sonar muy loco, aunque yo ya lo dejo como indicio. Se enfrentan fuerzas de la misma historia, de la misma raza, pero con intenciones diferentes. Uno que va por el dominio del poder y la violencia, y el otro que entiende el amor como una de las funciones y el crecimiento a partir del ser humano en esa misma sensación de amor y en la evolución que eso mismo produce. Esas dos facciones son totalmente opuestas y viven enfrentándose, insisto, desde hace milenios. Y hoy día se están enfrentando. Qué casualidad, entre comillas, que todo esto se desarrolle en territorio persa, territorio Anunnaki. Qué casualidad, ¿no? ¿O será causalidad? Bueno, estamos hablando de lo que significa el término Anunnaki y estamos hablando de orígenes que se pierden en el tiempo, porque no podemos medir esos orígenes con las maquinarias de medición que hoy día contamos para eso, y mucho menos con premisas que se han decretado, como el calendario gregoriano, que pasa por encima del calendario juliano. ¿Y quién dice que tiene que ser así? Un decreto. Esto lleva a esta medida y después de golpe vemos una división totalmente absurda y antinatural del tiempo, a partir de un calendario absurdo y totalmente antinatural. Los hermanos mayas, hermanos mayores, hermanos iniciados en la paz, el amor, la creación y la evolución, plantearon el calendario maya y lo pusieron muy clarito. Esto depende de la realidad universal, depende de la vida galáctica, depende de las estrellas, de los tiempos del universo. Esos tiempos que no llevan nombres y tampoco se enumeran. En realidad ellos tienen sus nombres, pero son nomenclaturas como para poder diferenciarla, porque son todos iguales. Nada más que por diferenciación. Ahora, naturalmente yo no los puedo repetir de memoria, no tengo semejante capacidad, pero se sabe cómo se llaman los diferentes quines, todo lo que significa el calendario maya, una expresión matemático astral de un poderío y una capacidad por fuera de cualquier normal humanidad. Están por encima de cualquiera de nuestras formas de pensamiento y de mucho más de sentimiento. Están labrando una realidad que si la respetamos, el cuerpo se transforma en un individuo natural, como le sucede a las mujeres. Siempre está el promedio de los 28 días en la menstruación, a veces más, a veces menos, todo dependiendo de las realidades y las creaciones, pero los meses son todos exactamente iguales, dependiendo de nada más ni nada menos que del elemento fundamental que no es otro que la luna. Luna que fue colocada ahí como péndulo de esta relación espacio-temporal. Es un péndulo. Claro que no hace de un lado para el otro como en un reloj, pero tiene esa forma redonda y gira alrededor como un satélite artificial, entre comillas, natural, que siempre presenta la misma cara y nos divide un mecanismo horario en ciertas parcelas, que hoy día se las considera dentro de lo que pueden ser las 24 horas. Bueno, perfecto. A todo eso, el núcleo central del péndulo no es otro que el Sol,
que nos envía esa energía y nos permite, a partir de sus radiaciones de vida, mientras estén correctamente ubicadas y colocadas, el Sol no provoca muerte. El Sol influye electromagnéticamente en la vida. A partir de esa relación Sol-Luna, nacen el Tzolk'in y todas sus variaciones extraordinarias a las que hay que introducirse desde el alma. Esto lo regula nuestro alma, nuestra estrella, que es la que se comunica como semilla estelar con el Padre Sol. Y la relación está muy clara. 13 lunaciones de 28 días, punto. Porque un reloj no funciona tic-tac, tic-tic, tac, tic-tac, tic-tic-tic-tic, tac, ¿no? El reloj se fundamenta en la metronomía. La metronomía es la repetición constante, gradual y equitativa, equilibrada de los pulsos de tiempo. Es como nuestro corazón, que nos da el pulsar. El pulsar alimenta el corazón, la estrella interna propia alimenta el corazón, lo permite bombear, pero hay un latido constante que cambia y varía de acuerdo a mecanismos emocionales. Pero lo variamos nosotros, varía en nosotros, no en nuestro entorno. Que yo tenga pulsaciones o que mi corazón lata más fuerte no significa que todo lo que está a mi alrededor sufra exactamente el mismo efecto, no. Es mío, es mi universo personal, lo que yo significo como resonancia mórfica. Yo resueno, reboto, mi eco interno me da una pulsación. Y hasta que la respeto funciona todo en orden. Cuando hay fallas, aparece el paro cardíaco, previamente pueden aparecer pulsaciones mayores, aumentos o disminución de la presión sanguínea justamente por variaciones en el pulso sanguíneo. Y varias cuestiones que no vienen ahora al caso que yo las explique, porque tan siquiera soy médico. Quien las explicaba era mi admiradísimo y adorado amigo de alma, que fue el doctor René Favaloro, con el que, insisto, tuve ocasión de trabajar como proyectorista de sus diapositivas y compañero de charlas. Y no fue una, fueron muchas veces. Cada vez que venía a Mar del Plata, y ya lo he contado, yo era el proyectorista. Y ya conocía su charla. Y nos encontrábamos previamente a la charla tomando mate con bizcocho, como lo he dicho muchas veces. Él me explicaba cómo iba a ser la proyección. No quería decirme la siguiente. Simplemente me miraba. ¿Qué me estaba exigiendo ese maravilloso hombre? Atención, concentración. Porque yo mismo, si él se iba hacia atrás en el tema, retrocedía a la diapositiva. Y él seguía hablando y me miraba con una sonrisa medio picarona, como diciendo, te diste cuenta, nene. Aunque siempre me trató de usted. Y yo podía ser su hijo perfectamente. Admiré tanto ese ser. Y lo lloré tanto cuando estos politicoides lo obligaron al suicidio para que con ese seguro de vida levantara su fundación y pudiera seguir salvando vidas en la fundación de la Clínica Güemes. El tipo entregó su vida cuando estos hijos de su buena madre, que todavía están en el gobierno, todavía están ahí, hoy día, lo obligaron al suicidio, negándole los subsidios, porque ya venían pergeñando esto de que el Estado no debe estar para nada, que la gente si tiene que vivir, que viva, y si se tiene que morir, que se muera. Enlil, hijos de Enlil, hijos de Jehová, porque son eso, y responden a esa estructura, y no son culpables de eso. No existe culpa, es su naturaleza humana. Entiendan esto. Para ellos no es maldad, es naturalidad. Correrlos con la palabra maldad y decirle no insulten a la humanidad matando gente a mansalva para conservar sus hegemonías de poder. ¿De qué no sirve? De nada, porque para ellos la normalidad es eso.
El reptil verde no mata, se alimenta. Como el tiburón, no mata. O la orca, que la llaman ballena asesina, no es una asesina. Se alimenta. Es su historia. Es su naturaleza propia. Deviene de una creación que le determina ese tipo de actitudes. Asesino es el hermano que mata a otro. Asesinos son estos tipos que quitan vidas humanas. Pero, y no disminuye su carga y su culpa, es un asesinato dentro de sus reglas y no aceptan otras. Y arman y desarman y agreden e insultan y hacen todo lo que hacen dentro de sus propias reglas, porque son otra forma humana. Y ahora es el momento de que comencemos a caminar caminos en los cuales sepamos decir que esto es odio y esto es amor. Por el solo hecho de considerar que puede existir un enfrentamiento entre ambas partes. Que no todo es luz, sino que también hay oscuridad. Que no todo es transparencia, sino que también hay opacidad, que no permite el paso de la luz. Opacidades que se pueden poner, es profeso, que no nacen de la nada, que son el producto de una densificación energética, de un esquema de vida que nos empuja a alejarnos del amor. Porque el amor es pureza, es luz, es transparencia, es alegría, es virtud, es comprensión, es solidaridad, es una mano estrechada, un abrazo apretado, un beso cariñoso, un sexo funcionando en la plenitud de las plenitudes. Y estos tipos ni siquiera pueden tener sexo. Tienen que contratar señoras de alta gama que por dinero disfrazan relaciones. ¿Eso es probable? Sería probable si duraran en el tiempo, porque el amor perdura en el tiempo. Aunque te separes del ser que en un momento dado significó todo para tu vida, ese amor ya está sembrado. Y hoy ese ser puede estar con otro ser. Tú misma o tú mismo puedes estar viviendo la vida con otro ser. Y puede ser tu quinta o sexta pareja. ¿Qué importancia tiene? El amor siempre va a regir y siempre va a estar en cada uno de esos recuerdos, tanto de una parte como de la otra. Incluso a veces rozando el odio. Pero el amor siempre triunfa. Siempre. Y enseña. Y predestina. Y empuja hacia una luminosidad. Y la luminosidad es el saber, es la porción de sabiduría. Sabemos, acumulamos sabiduría, compartimos sabiduría, y en ese saber y compartir conjugamos la existencia como tal, que deviene ni más ni menos que del verbo existir. Esos supuestos dioses, esos enfrentamientos, crearon una especie de yin y yang. No es lo mismo, no es lo mismo, porque todo lo que encierra el conocimiento de la ancestralidad de los chinos está más o menos encaramado en temporalidad con esos 5.000 y pico que corresponden a lo que sería la cosmogonía, si así se la puede llamar, judía israelí. Son civilizaciones muy viejas que vienen trayendo reacciones muy antiguas, fundamentadas en esa tremenda dicotomía entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. Estos tienen poder con la muerte, estos tienen poder con la vida. Y son ambas circunstancias que se autodeterminan a sí mismas y se autorregulan en sí mismas. Porque solamente hay muerte cuando hubo vida. Y la vida vence a la muerte. Siempre. Aunque a veces ocurre lo contrario.
Es la muerte la que vence a la vida, pero no en su integralidad, solamente en la porción que puede dominar la muerte, que es lo material, lo físico, lo orgánicamente llevado de la mano de un átomo que se expande y se va y reniega de la forma. Al renegar de la forma, esa forma va desapareciendo. Del polvo vienes y en polvo te transformas. Y ese criterio de masa, de arcilla, que fue el empleado por Enki precisamente para la determinación de lo que hoy conocemos como humanidad, encierra una enorme simbología y una enorme instancia de poder comprender más allá. Uno escucha la fantasía de la Biblia, la fantasía de Adán, la fantasía del humano creado desde el barro, etcétera, etcétera. Y es una fantasía, sí, claro que sí. Pero es una fantasía que intenta explicar una creación. Una creación que inyecta vida a algo inerte, pero que en realidad no está inerte. Porque si yo hago una estatua en este momento de barro y la construyo dentro del mismo esquema atómico que un ser vivo, y tengo la capacidad y la magia de otorgarle a esos átomos el cumplimiento de un mecanismo de traslado y acción, y no lo inerte de una estatua de tierra, barro, como se la llame, esa estatua se va a transmutar en un ser vivo. Eso es magia, porque básicamente estos seres eran magos. El milagro no es otra cosa que la magia en acción, lo que rompe una hegemonía natural, una correlación de espacio-tiempo, algo que dice que las cosas son de esta manera. Yo el otro día les conté así muy rápidamente que el truco del mago no es otra cosa que el camino del tiempo. Tiene la opción de hacerlo, pero lo hace en la etapa siguiente, lo hace en cuarta dimensión. Y en Matrix, esa famosa y maravillosa película, en la cual dicta la geometría sagrada, las condiciones de funcionalidad y de la temática poderosísima y profunda que poseen, observan al personaje caminando entre estatuas humanas, que están en movimiento, claro que están en movimiento, pero es tan lento. ¿Por qué es lento ese movimiento? Porque es demasiado rápido el movimiento de ese otro ser humano. Entonces, ¿a dónde está la velocidad? ¿En una lentitud o en su comparativa en velocidad? Porque se supone que si vas más rápido que una piedra, y nosotros tenemos opciones de ir más rápido que una piedra, sin ir más lejos, hacemos un camino de montaña y estamos rodeados de piedra. Está bien, es un ejemplo medio tonto, pero tiene que ver con que si superamos la velocidad temporal 0 y la transformamos en menos x, pues entonces podemos hacer lo que queramos con esos seres porque nunca nos van a ver. Así como nosotros no vemos seres que se desempeñan alrededor nuestro a una velocidad tan grande que no los podemos ver, salvo cuando bajan en frecuencia y son momentos en los que sentimos como un soplido, como que algo pasó al lado nuestro, como que una sombra de pronto se proyectó, una sombra. ¿De dónde salió? O una luz que de golpe pasa delante nuestro. Esos son, ¿quieren llamarlo fallos? Yo no creo. Yo creo que son intencionalidades. Son momentos en que se manifiestan esas formas de vida que están vibrando a diferente frecuencia que la nuestra. Y ahí se pueden observar dimensiones espaciales y dimensiones temporales dentro de esto. El tiempo se estira o se encoge. El tiempo se congela o se expande de tal manera que no conocemos el límite de su inicio y su terminación. Por lo tanto, nosotros somos el producto de ese tiempo. Y vibraremos mientras ese tiempo comande nuestras realidades. Y ese tiempo lo marca el pulso de lo que somos como estrellas, que devenimos de un universo de luz, como semillas estelares. Y que a partir de ahí somos quienes las regulan en función, intensidad, tono, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia la frecuencia, cambian los colores. No es lo mismo infrarrojo que ultravioleta.
Está bien, el espectro visible va del rojo al azul violeta, perfecto. Y después, por demás del violeta, ultravioleta. Antes del rojo, infrarrojo. Y eso son leyes, esas ya existen como razones vibratorio-frecuenciales que en la sumatoria no hacen otra cosa que producir la luz blanca. Y que en diferentes matices podemos encontrar la luz dorada. Podemos observar la luz que emiten nuestros chakras. Podemos regular nuestros chakras en estado de conciencia. Claro, en estado de inconsciencia no. Ser inconsciente es no ser conductor. Aunque sepas que te estás moviendo, no te estás moviendo por tu voluntad. Te estás moviendo porque te están moviendo. Hay un mecanismo que te está empujando a hacer cierta historia de tu propia historia y te está exigiendo vivir antes que existir y que no te permite enfrentarte porque sos esclavo de eso que llamamos sociedad. Y voy a seguir insistiendo enfermizamente en esto porque lo tienen que entender de cualquier manera, ya sea antes, después o cuando este humilde video llegue a los oídos de otros en un futuro. No necesariamente a tiempo real, no es necesario que produzca un efecto hoy, sería lo ideal. Para mí, en lo personal, esta mezcla de sacrificio y placer que tengo todos los días en hablarle a mi pequeño grabadorcito con mi pequeño microfonito corbatero, recostado en mi cama, viendo imágenes hermosas en el televisor que me inspiran, que me dan mucha paz. Y a partir de ahí me inspiro yo, me busco a mí, me interrogo a mí mismo, me pregunto constantemente para responderme a mí mismo, buscando en mi archivo personal, buscando en mi interior, buscando en mi existencia, en la historia de mi existencia, todo aquello que me permita entender, comprender, asumir, proyectar y avanzar. Avanzar siempre. Porque la acción es avance, el avance es acción. No puedo estar dejándome en estática cuando mi obligación es avanzar. Y marcar huella, como bien decía mi queridísimo Facundo Cabral. Toma tu pala y cava. Pero no te quedes en el mismo lugar. Avanzá. Construirás una zanja, un camino, una senda. Dejarás huella de que estuviste y en esa pequeña profundidad va a circular el agua, va a servir de guía para los que vienen caminando atrás, confundidos, y de pronto ven algo que los orienta y dice, y sigamos por acá, porque por acá pasó alguien. Y al menos nos encontraremos con alguien más adelante. No estaremos solos y perdidos en la nada, como estamos en este momento como humanidad, dejándonos llevar por 4 o 5 criminales. Es evidente que hay una toma de conciencia, que hay una realidad que está creciendo, que hay países que fueron aliados durante mucho tiempo y hoy día le dieron la espalda a estos tipos. Y nunca va a faltar un idiota que se le va a prender en la colita al otro. Y va a decir, no, yo estoy contigo. El único idiota en todo este planeta que está dispuesto a que pase lo que pase con quien pase porque no le interesa. Lo único que le interesa es ser él, mostrar que es poderoso. Tristeza. Tristeza me da. Pero cosecharás tu siembra, hermano. Y bien que la vas a cosechar. Y ojalá la vida te lleve a poder comprobarlo. Porque siempre vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Pero. A buen entendedor, pocas palabras, como decía alguien, mucho más sabio. Y tratar de comprender y avanzar en estas visiones requiere de voluntad,
Requiere de un esfuerzo personal y de una creación y creencia propia, no queda otra. O despertás tu creador o van a tomarte como un pedazo de barro y te van a mandar a la masa. El masacote. Lo que para ellos es una materia prima, que pueden amasar a su gusto porque vos no existís. Sos un terrón de nada. Pero para ellos sos un algo. Porque tiene hasta esa virtud, transformar la nada en un algo. Pero a su servicio. Y la pregunta del millón es, ¿querés perderte? ¿Querés dejar de ser y transformarte en eso? Un instrumento del masacote social. ¿Querés eso? ¿Te sentís bien con eso? ¿Considerás que es tu misión de vida en este momento? ¿No te interesa existir? Bueno, listo. Paulatinamente te vas a ir integrando, creyendo que estás en el lugar correcto, cuando en realidad sos un número más en este conjunto, que tan siquiera es matemático. Es simplemente repetitivo y repulsivo a la vez. Dejás de ser vos, perdés tu alma, manejado por tu pensamiento, que es el pensamiento que ellos pueden manejar, porque tu alma no la van a manejar nunca. Y así tuvieras que morir en el intento, pues muere con la frente alta, diciendo, la muerte no existe, hermano, tirá de una vez por todas, déjame pasar al otro lado, que tengo que volver, para un día enfrentarme a vos, con el conocimiento de que ya sé quién sos. Así que tirá tranquilo, fusilame, ¿qué problema tengo? Porque desde ese momento voy a empezar a existir. Hasta ahora quitaste mi vida, pero no mi existencia. De no ser así, los grandes mártires de la humanidad, los grandes escritores que dejaron testimonios tremendos, grandes músicos que murieron siguiendo su instancia de vida, grandes científicos que fueron eliminados por el solo hecho de que podían llegar a quitar hegemonías de poder, siguen existiendo en su obra. ¿Qué dijiste, Julio? Que se existe a través de una obra, de una realización. Que existir no es respirar todos los días, eso es vivir. Que existir no es ir al baño, hacer caca y pis, eso es vida, no es existir. Existir es la obra, la acción que demuestra quiénes somos y el reflejo de nuestras intenciones, de nuestra poca o mucha inteligencia, porque acá no importan los volúmenes, importa la acción. No importa tener un Fórmula 1 o un Fiat 600, si dependerá siempre del camino y cuál es tu intención. No vas a ir a hacer los mandados con un Fórmula 1 y tampoco te vas a poner a competir contra Mercedes-Benz en un Fórmula 1 de última generación con un Fiat 600. No te lo van a permitir. Hay categorías. La vida tiene categorías. Las creaciones son categorizadas también, pero tienen que ser valoradas. Primero por su realizador, que tiene que asumir la voluntad de existir y crear algo que exista a partir de él. Como humanos existimos a partir de nuestros hijos. Es una forma de prolongación. Pero tenemos que entender que ellos a su vez son una vida y tienen una propia proyección de existencia. Pero para nosotros, desde la genética al menos, porque es lo único que podemos decir que hemos colaborado, porque ese alma y ese espíritu no nos pertenece. Ese alma y ese espíritu que están comandando ese bellísimo cuerpo de bebé, de niño, de niña, de adolescente, esa que llevas al altar creyendo en una iglesia, eso es vida propia. Ya no hay cordón umbilical. Está en nuestra necedad y en nuestro egoísmo decir que son nuestros hijos. No nos pertenecen. No nos pertenecen. Son nuestra proyección. Son nuestra obra. Y la obra no es para nosotros, no es para alimentar nuestro ego. La obra es para demostrarnos, no solamente que podemos, sino que estamos dispuestos a que la obra tome vida propia y se desarrolle bajo sus propios límites, sus parámetros, sus deseos, sus planes.
En definitiva, que viva su existencia y exista a partir de su vida. Que esa mixtura de existir y vivir, vivir y existir, le permita un crecimiento interno, un crecimiento externo, y que pueda un día emitir su existencia a partir de su obra. Y eso es a partir de la creación. La creación crea obra. Manos a la obra, como decían los que impulsan maravillas de instancias de vida, de creación, de instituciones. Manos a la obra. Pongámonos. Detentemos nuestra capacidad. Humillemos con nuestra capacidad creadora. Yo me acuerdo cuando tocaba con Papo, las pocas veces que he tocado mi batería en esos autódromos, en la lejanía, boliches de ciudades en las que estaban los autódromos, y el Papo necesitaba un batero y sabía que lo tenía el gordo de la cámara X. Ese era yo. Yo soy gordo, esta noche tocamos. ¿En dónde? No importa, no te paso a buscar. ¿Estás en este hotel, no? Sí, no, listo. Y yo me escapaba. Eso era todo trasnoche, ¿eh? Más de una vez mis compañeros pensaban que yo estaba durmiendo, y en realidad no. Pero mis compañeros estaban en otros boliches, nunca me vieron, porque donde tocaba Papito no eran los boliches bailables, los boliches de minas, bueno. Eran esos típicos piringundines de barrio en los que se juntaban otros que adoraban la música. Bueno, y él me decía que para él su obra era lo único. Y era su obra, era su guitarra, era su mecanismo de expresión. Ese instrumento maravilloso que el tipo manejaba con la naturalidad del genio. Y yo era chiquitito y al lado no era nadie, yo simplemente marcaba un rock and roll. Hacía que otros bailaran, movieran la patita, nada más. Nunca me creí nadie. Y hoy recuerdo eso con una emoción enorme. Y a veces creo que fueron sueños. Miren lo que les digo. Están tan ocultos en mi realidad esos momentos, están tan perfectos, que se clasifican dentro de otros límites clasificables de mi propia memoria. Y más de una vez he dudado que eso pasó. Hasta he creído que estaba en un reino paralelo. ¿Y por qué no? Si yo vivo en varios reinos paralelos, simultáneos, todos vivimos en varios reinos propios, propios, porque es nuestra realidad, lo real, el reino, lo real, nuestra realidad, se bifurcan en distintos caminos y de pronto se mezclan. Y te querés acordar perfectamente dónde fue y no te acordás, pero lo tenés ahí delante tuyo. Lo estás sintiendo, lo estás viviendo de nuevo y vos decís, pero me estoy volviendo loco. Sí. Por favor, vuélvanse locos, vuélvanse locas. Por favor, se los pido. Salgan de esta estúpida cordura de ser humanos reces. Ser reces. Basta de ser ganado. Basta de ser ovejas. Basta de necesitar pastores. Basta. Es el momento de trascender en la sabiduría. No es el momento de morir. La trascendencia empieza con la toma de conciencia. A partir de ahí, hasta el último respiro, tenemos que construir. Cuanto más construyamos conciencia, más sencillo va a ser nuestro traslado. Y encima nos podemos dar el maravilloso lujo de trascender con este mismo cuerpo. Transmutar este cuerpo y no necesitar otra historia. ¿Por qué? Pero ¿y este cuerpo puede? Sí, puede. Y es más poderoso que un cuerpo clonal, por supuesto, porque lo estamos armando bajo un molde absoluto y perfecto. Un molde que nos costó años construir. Por eso es tan importante mantener una salud corpórea, no exagerar nuestro peso, no ser una bola de grasa caminando por la vida, no perder el control a partir de drogas, pasitos, el alcohol y toda esta porquería que han puesto en nuestro camino. ¿Para qué? Para mantenernos estúpidos, estupefacientes, hacedor de estúpidos. Dejen de ser estúpidos. Existan.
Y todo se acomoda. Todo se acomoda. Se acaba el sufrimiento, porque no vinimos a sufrir acá. Seguirlos a ellos nos hace comer el polvo, porque van por delante, echando polvo, y nosotros mal respirando por detrás, y siguiéndolos estúpida y enfermizamente. No, basta. Basta de utilizar sus creencias, sus leyes, sus normas, todo lo que se les cante, que se lo metan donde ya saben. Ustedes tienen que ser libres. Y encima tienen el tupé de utilizar la palabra libertad. Ni siquiera saben de qué significa. Si hacen todo lo contrario, regulan todo. Tienen hasta ministerios de regulación. Y se copian entre ellos, y se alaban entre ellos, se premian entre ellos. Premio a esto, premio a aquello. ¡Oh, qué bueno! Mientras tanto, muestran la hilacha de estafadores. ¿Qué es lo que son? Están estafando a nivel económico porque siguen creyendo que el dinero es su Dios. Pero lo más importante, nos estafan moralmente. Aunque la palabra moral ya está destruida, la palabra ética no existe. Ya está. Podemos mantenerla como un mero recuerdo de acción ante nuestras propias reacciones. Entonces yo puedo reaccionar con una cierta moralidad y no salir a matar gente por la calle, por ejemplo. O bien, mi ética me dice que tengo que respetar, incluso a estos hijos de su hermosa y maravillosa madre. Yo los respeto, los dejo hacer, porque no me interesa bajo ningún concepto enfrentarme con ellos. Y el día que lo haga, lo haré en un debate público y frente a millones de personas viéndolo. Porque sé que esa verdad que alimenta mis días, mis horas, mis segundos, mi propio tiempo, es mi construcción y está conectada directamente con la verdad universal. Entonces no necesito agarrar ningún libro. Puedo repetir de memoria párrafos completos de libros que estos tipos no solamente no leyeron, sino que dicen que lo que ellos hacen es superior a esa escritura. Y quieren ser premios Nobel y toda esa estupidez. Bueno, basta. Es el momento de decirles basta, de decirle, che, seguí tu camino, macho, haz lo que tengas que hacer, no contés conmigo. Y ponernos de acuerdo con aquel que fundamentalmente está pensando y está sintiendo, porque está abandonando ese pensamiento, porque arranca con un pensamiento, pero después comienza a sentirlo, comienza a vibrar en esa frecuencia. Y hoy hay muchos vibrando en la frecuencia del intercambio, en la frecuencia de la creación de facilitadores, en la creencia de que no se debe utilizar nunca más monedas fiduciario-bancarias, porque es la forma como nos tienen apoderados. Basta. Ahora, ¿pero y cómo vivo, Julito? ¿Cómo hago para pagar las cuentas? Bueno, ahí está el desafío. ¿Por qué estos tipos se asustaron? Porque éramos 12 millones de argentinos metidos en este despelote hermoso llamado el Club de Trueque. 12 millones. Iniciado por 5 tipos. Pero no fuimos los 5 tipos, que fuimos más desde ya. Fue la convicción de cada uno de los miembros de decir, esto es mío. Esto soy yo. Acá me puedo desarrollar, me puedo desenvolver, puedo crear, soy amado y respetado. Había gente que decía, che, hagamos más de una feria por semana, porque con una no me alcanza. Extraño los días que separan esta feria de la que sigue, por favor. Y ahí empezaban ferias prácticamente diarias. Y lo que viene de aquí en más puede ser maravilloso. Puede ser maravilloso, pero tenemos que coincidir en, primero, no usar más dinero, porque es la única forma de que le quitamos poder. Existe ya suficiente tecnología para que todo sea independiente, para que podamos juntar agua con el rocío de la mañana, para que la lluvia sirva a través del filtro, para tomar el agua de mar. Ya existen métodos de catalización que transforman en agua dulce el agua de mar. ¿Cómo se piensan que viven en este lugar donde ahora está la guerra? Que no tienen agua, que son un desierto. Tienen plantas purificadoras y desalinizadoras. Ese mismo agua salada sirve como medicina integral y alimenta un motor de un vehículo que por supuesto requiere una finura diferente. Bueno, no importa.
Pero podemos usar un vehículo de agua. Yo acá estoy viviendo frente al Océano Atlántico. ¿Cuántos millones, de trillones, de quintillones de litros de agua tengo delante mío? ¿Y necesito más alimentos raros? No, si yo tomo agua y encima es agua de mar, yo me alimento porque tengo todos los nutrientes. Están ahí, en el agua de mar. Y no solamente tengo sanación para mi cuerpo, sino que además lo alimento. Pero eso es una locura, Julio. Claro que es una locura. Si te ponen una torta de chocolate y vos te babiás. Te juegan con la creencia de tu pensamiento. Y vos crees que tu pensamiento es tu sentimiento. Siento deseo de comer esa torta. ¡No! Te están mintiendo, te pusieron una figura. Y encima, dentro de los azúcares, te mienten con la diabetes y todo lo que viene después. Y vos decís, pero estoy en un infierno. Claro que estás en un infierno. No hace falta ir abajo tierra a ver al cornudo de rojo. No, lo tenés en todo tu día. Vivís en un infierno, hermana. Y ni que hablar del infierno que están pasando en este momento aquellos que no saben que le va a caer un misil en cualquier momento y los va a pasar para el otro lado. Y encima con el temor a la muerte. Claro, pero hay dentro de esas civilizaciones, ya le perdieron el temor a la muerte. Ellos saben que morir es simplemente aplicar la sabiduría en una vida superior y recibir de ese Dios que ellos creen. Y han creado su historia, y han creado su forma, y se han mantenido firmes por milenios. Son civilizaciones milenarias. Y estos chicos se creen que le van a pasar por encima. Si esto madura en el tiempo, mis amores, diría un loco amigo mío, hay guerra para rato, y eso es tremendo. Porque si siguen metiéndole el dedo en la nariz a estos seres, a estos persas, hasta que no quede el último no van a parar. Y pueden existir opciones de que otros países que se van a terminar amenazando entre ellos mismos van a decir, pero che, déjense de joder, yo no tengo nada que ver con esto y me estás obstruyendo esto. Les den el armamento para que terminen con los otros y esto ya es la hecatombe. Entonces, ¿queremos llegar a eso? ¿O vamos a orar? Vamos a orar por la paz. Le vamos a pedir a nuestra gran hermandad blanca que ilumine este planeta y les dé punto final a estos sátrapas. Que los saque de juego. O al menos que los haga tomar razón. Yo no digo que nadie los mate. No quiero muerte ni para ellos ni para los otros. No quiero muerte. A pesar de que ahora ya pueden trascender tranquilos porque ya existe el planeta número 2, el planeta de luz y de amor que ya está clonado con este y está funcionando en esa frecuencia. Así que muchas de estas muertes absolutamente innecesarias dentro de este esquema de vida son necesarias para el próximo, por lo tanto van a trascender y van a encontrar la paz. Oremos para que esto termine. Imaginemos un mundo de paz. Ni siquiera hables, solamente pensá interiormente y pasalo a tu cerebro, al corazón, al cerebro corazón, que es la segunda etapa, o la primera, que es la que tiene que sobresalir. Y crea un mundo de paz. Dibújalo en tu holograma personal. Y proyectate hacia ahí. Esa es la forma como te vas a salvar. Vos mismo, no necesitas el Salvador que venga de afuera. Dejen de esperarlo a Jesús. Jesús está en ustedes. Micael está en ustedes. La esencia divina de un Jesús. Y no es Dios. Él los bautiza a cada uno de ustedes como dioses absolutos. Por favor, acepten el desafío. Se acabó el tiempo por hoy. Gracias por este rato. Gracias por su paciencia. Y como saben, las amo, los amo muchísimo. Les deseo absolutamente toda la paz y la sabiduría del mundo. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana, mis amores. Chau, chau. Hasta mañana.